Martín Granowski felicita. Aquí nuestro colega nos va a ayudar a pensar qué es este bloque de economías emergentes. Estamos hablando de BRICS. Estamos hablando de BRICS. Ustedes saben que estuve haciendo al BRICS, de los países que es. Sí. BRICS es, porque es una sigla. Claro. Es Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Son 5. Sí. Hoy decidieron que a partir del 1 de enero, esos 5 países decidieron que a partir del 1 de enero se incorporan 6 países. Sí. Yo escribí la sigla por orden alfabético ¿Y qué te me da? resulta imposible. Te queda Un A, abecedario- B, I, O, nada. un chico. abecedario Es trabalenguas. más o menos, sí, son 11 letras del abecedario, así Claro. que es imposible. Pero en la oportunidad histórica de sumarse no da un trabalenguas. No, esa no da porque eso son relaciones diplomáticas, son exportaciones, son inversiones, es dinero y es trabajo. Pero hay una parte que ya es, en las visiones ideologizadas, no ideologizadas, en las visiones ideologizadas, por ejemplo, de Patricia Sí. Bullrich de hoy, Sí. hay un dato que no aparece. Por ejemplo, hay 2 provincias que tienen como principal socio comercial a India, que es la I de los BRICS. Claro. San Juan es una de ellas y Corrientes es otra de ellas. Hay provincias que tienen relación especial con los Estados Unidos como socios comerciales. Santa Cruz, por ejemplo. Claro. Y uno diría, ¿qué? ¿La provincia de los Kirchner tiene relaciones comerciales con Estados Sí, Unidos? sabes que y sí. entonces, sí, sabes que sí, porque Ahora, es comercio. Cualquiera podría preguntar, Porque es sí, comercio. ¿qué cambia con el ingreso a Claro. los BRICS para estas provincias Claro, que justamente estas tienen... provincias, las que ya tienen, que son muchas, porque está China. Sí. O sea que, digamos, hay 8 provincias de Argentina que exportan a China. Eso consolida lazos. Consolida lazos quiere decir que consolida lazos en infraestructura social, que puede, en un futuro, porque estos son pasos, eso no es mañana, la incorporación oficial es el 1 de enero, pero los BRICS tienen ya un banco de desarrollo. Claro. Ya es un banco de Donde desarrollo. está Dilma Rousseff. Que es donde está de presidenta Dilma Rousseff. Es decir, que como perspectiva también hay una perspectiva financiera. Para salir del fondo, bueno, el ministro Massa dijo que el objetivo de la Argentina es salir del fondo. Sí. Pero no es tan simple como un choque porque también China es miembro del directorio del Fondo Monetario Internacional. Total, Es decir, ¿cuál? que las cosas no son tan Además, sencillitas. Argentina acaba de cerrar el acuerdo y destrabar la llegada de fondos con el FMI, Sí. y mientras tanto ingresa el BRICS, o sea, digamos, Sí. no es contradictorio, porque Y ya- si no, y hay- algo se hubiera claro, y obstaculizado. ya hay otra cosa, que está usando yuanes, Sí, además de todo. también. O sea, la moneda china, una de las acepciones en la que se nombra la moneda china, ya lo está haciendo. Es decir, que hay un montón de cosas en las que la Argentina ya diversificó. No es que desde el 1 de enero va a empezar a comerciar con China o va a tener relaciones diplomáticas con la India. Claro. No es así. Vos tenés no una es así. mirada Eso ya existe. global. ¿No es una mirada miope como si todavía aún estuviéramos en la Guerra Fría? Si el planeta lo manejan solamente 2 bloques, el este y el oeste. Sí, y además hay algo interesante en las palabras Guerra Fría. La Guerra Fría era entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Así es. Si uno de los 2 países desaparecía, el otro no se fundía. No se fundía. Hoy eso cambió. La interdependencia económica era Sí. muy baja. Bueno, hoy entre China y Estados Unidos, si uno de los 2 países se funde, desaparece, digamos, económicamente, el otro se funde automáticamente. Tal cual, porque están calzados en claro. comercio, en finanzas. Entonces, ahí vamos a ver durante muchos años, yo no hago pronósticos nunca, pero esto es muy obvio, durante muchos años va a haber una puja Sí. feroz entre los esos Sí. países, entre China y Estados Unidos. Bueno, la estamos viendo La en está- territorio exactamente, nosotros, y va a ¿no? seguir, y va a Básicamente. seguir. Sí. Y va a ser comercial, financiera, militar, monetaria, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo van a ser los principales socios. Eso va a seguir Qué bueno, pasando. qué Eso va a seguir bueno. pasando. Entonces, para ser prácticos, si tuviéramos el poder, les reclamaríamos a Estados Unidos que rompa relaciones con China, Y o no. viceversa, Y no. que no se integre, no. Y no. ¿Por qué lo haría? ¿Por qué A lo su haría vez, Argentina? claro, la Argentina fue socia de Brasil y mantuvo la sociedad con Brasil como núcleo del Mercosur, porque son los 2 países más grandes, Sí. con Jair Bolsonaro de presidente. Qué También difícil. tuvimos relaciones carnales en los 90. Sí. Y así tuvimos lo fue. relaciones carnales en los 90. Lo que digo es, la política internacional no es que no tiene valores, sí tiene valores. Para la Argentina los derechos humanos son un valor porque está en el origen de la democracia Claro. argentina. Y un valor es el bienestar del pueblo argentino, porque si la política exterior no es para que la gente viva mejor, ¿para qué es? Claro. Bueno. Qué difícil a veces en Argentina pensar en políticas de Estado a largo plazo, Y entonces, ¿no? ¿y Digo, sabe- y porque sabes según qué? el gobierno la mirada y esto no ¿Y permite sabes qué? avanzar Es en ningún difícil a sentido. veces.
pensar en sentido práctico también. Claro. Que esa es la otra cosa. Entonces lo que yo digo, un poquito de espíritu práctico, es decir, vamos a tener relaciones con más países, mejores relaciones con países con los que ya tenemos Querido relaciones, Martín, mejor dicho. dame algunos segundos, está Te doy unos segundos. el ministro de Economía y candidato Massa hablando. A ver, Gastón. Está hablando el ministro de Economía, Sergio Massa. ¿Lo escucho? ¿Cuáles son los anuncios previstos para mañana? Mañana va a haber anuncios. ¿Cuáles son los anuncios previstos para mañana? ¿Cuáles son los anuncios, Massa, para mañana? ¿Qué anuncios, ministro? ¿Qué tal si se ponen de acuerdo? ¿Hay anuncios para los anuncios de mañana, Massa, ministro? Finalmente. Les cuento rápidamente que terminamos ayer a la noche en Washington el acuerdo con el fondo. Ayer terminamos, además de cerrar las operaciones puentes con Qatar, con China y con la CAF, que en el caso de la CAF es de devolución de un préstamo puente. Viajé a Asunción porque estamos poniendo en marcha un proyecto regional de cara a la hidrovía, pero además definiendo algunas obras de integración con el presidente Peña. Vine directamente al council que me habían invitado y aspiraban a que estuviera a la mañana, y a la mañana no pude estar. Y ahora me voy para el ministerio, que tengo al equipo trabajando, y veremos a partir de mañana cuáles son las medidas que vamos lanzando, cuántas son las medidas y a qué sectores abarcan. Sí, lo que les quiero anticipar es que claramente vamos a hacer un esfuerzo para intentar compensar a sectores más vulnerables de la sociedad, que estamos enfocándonos en sostener recuperación del poder de compra de salarios, y para eso, digamos, mirar medidas paliativas del impacto de la devaluación que le impuso el Fondo Monetario Internacional a la Argentina, digamos, en los salarios, que estamos mirando temas de productividad y que queremos sostener y defender las pymes, y para eso necesitamos tomar algunas medidas adicionales vinculadas sobre todo al acceso al crédito de consumidores y de pequeñas y medianas empresas, y además algunos sistemas o algunos mecanismos adicionales para lo que son exportadores. Yo lo primero que les quiero decir en realidad es que se pongan de acuerdo y pregunten de a uno, pero respecto a esto del BRICS, yo quiero contarles, no a ustedes, a todos los argentinos y las argentinas, los dos compradores más importantes del mundo de productos, es decir, de trabajo argentino, son Brasil y China. Digo porque cuando se dicen frases que pueden sonar simpáticas para un título en la prensa, hay que mirar el daño que se puede hacer. Yo le pregunto a los laburantes que trabajan en empresas, por ejemplo, automotrices, que hoy están exportando a Brasil, ¿qué significa que estos candidatos planteen la ruptura con Brasil y del Mercosur? Yo le pregunto a los trabajadores de los frigoríficos, que venden toneladas de carne a China, ¿qué significa que estos candidatos planteen la ruptura comercial con China? Y además les quiero avisar que nuestro Banco Central, firmado primero por Redrado, después por Sturzenegger, por diferentes presidentes y gestión del Banco Central, tiene un swap con China, que si vos rompés la relación comercial, se desactiva automáticamente. O sea que además de todo, le van a generar un daño enorme a las cuentas del Banco Central. Yo lo que digo es lo siguiente: nosotros, los que somos candidatos, lo que estamos planteando es que queremos asumir la responsabilidad de gobernar la Argentina. Lo primero que requiere es responsabilidad a la hora de plantear, propuestas, porque por buscar un título fácil en la prensa podemos terminar como terminamos en el caso de uno de los candidatos, con la Cancillería china haciendo una protesta por la declaración de un candidato. Gracias. Chao. La palabra... Bueno, gracias, Gastón. Un tono en el Gracias. discurso muy diferente al de ayer, Horacio, que fue mucho más técnica la conferencia de ayer. Yo decía, viajó el ministro y volvió el candidato, ¿no? Con el tema del Fondo Monetario Internacional resuelto. Y me preguntaba, y te preguntaba recién fuera del aire, Martín, por esta cuestión de que ayer creíamos que se había enfriado totalmente el tema del ingreso de Argentina a los BRICS, y pienso, tenemos un buen vecino que gestionó. Exactamente, no estuvo terminado de resolver en ningún momento, es decir, Ajá. no estuvo cerrado. Cerrado del todo no estuvo nunca.
estuvo por estar cerrado, pero no solo con la Argentina. Ejemplo, vos acabás de preguntar esto. Habrán leído ustedes que Indonesia era candidata. Tal cual. Bueno, en último momento Indonesia no entró. Claro. Por ejemplo, digo, al revés, digo. Esto se termina de cerrar, lo termina de cerrar con una movida diplomática muy fuerte, la de Lula personal, fue Lula. Lula, lo vimos. Lula, lo vimos, claramente, lo claramente. Tal cual. En comunicación directa con las autoridades argentinas. Lula, Alberto Fernández, comunicación directa. Sí. Mauro Vieira, canciller brasileño, que fue 7 años embajador en la Argentina, Claro. en la época de Néstor y Cristina Kirchner, 7 años. Sí. Los embajadores no están más de 4, sobre todo los brasileños. Claro. Es decir, es un conocedor de la Argentina. No, mejor hay que, una mejor que prioridad nosotros clara de 3 Lula, juntos. ¿no? Ahí, Claramente. Total. Y De además, Lula, de su consejero Celso Amorim, que fue canciller, y del canciller actual, y del embajador que pasó 10 años en la Argentina. Más argentinofilia de Imposible. Brasil, imposible. Ahora, Claro. pensemos otra cosa en términos prácticos, si me permiten. Claro. Si Lula hubiera pensado como piensan Patricia Bullrich, Milei y Macri, no habría hecho el impulso para que la Argentina estuviera en los BRICS, Claro. porque no sabe cómo van a salir las elecciones. Es decir, el pensamiento de Estado es, más allá de eso, Mirar son un poco los más lejos, países. claro. Bueno, yo quiero que la Argentina esté en los BRICS. ¿Por qué? Porque son mi socio, mi hermano, mi amigo, mi aliado, etcétera, etcétera. Yo, Brasil, digo, el Estado brasileño conducido por Lula y no por Bolsonaro, porque hay continuidades, pero hay rupturas también. Pero hay una cosa, digamos, práctica también. Sí. Entonces yo creo que el enfoque tiene que ser también... Práctico. Práctico en buena medida. Tal Tiene cual. que ser práctico. Entonces, ¿en qué nos conviene? ¿Es bueno o es malo? Sí. Es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque es más porque se extienden las relaciones, porque hay posibilidad de relaciones financieras, porque consolida algo que ya existe, Ahí va. porque el 30% de las exportaciones ya van a los países de los BRICS y porque amplía Te abre el mercados y juego. horizontes. Concreto. Martín, un montón de gracias. Nos ayudas a pensar en voz alta. Un montón de nadas. Lindo. Gracias.